Y en el piso a Fabián Litera. Fabián, gracias por acercarte. Tuvimos que ir coordinar a última mañana, por eso no podíamos confirmar ayer en producción, pero bueno, pudiste acercarte, estabas aquí cerca, así que Fabián, un gusto hablar contigo. ¿Cómo te va? No, gracias primero por la invitación y bueno, nada, tenía una audiencia que al final terminó antes de lo esperado, así que con gusto me vine para acá. Bueno, un poco estábamos hablando en off, lo que ha dejado las pasos. Ahora vamos a estar puntuando un poco lo que es las medidas que se han tomado muchísimo, una batería de medidas para recomponer lo que fue el lunes pospaso, ¿no? Una sacudida, un cimbronazo de evaluatorio que rápidamente se va a traducir esto. Es el ejercicio típico del empresariado, un pass-through, como se dice en la economía, que no es nada más que remarcar. Básicamente tantos años de aprender, ya el ejercicio es automático, sabés que se mueve el dólar y se pasa a precios. Pero bueno, ¿qué sensaciones te dejaron las elecciones primarias a nivel nacional y también aquí en la ciudad de Bahía? Bueno, me parece que si bien ya se ha hablado y se ha analizado, lo inicial que uno plantea en este tipo de elecciones es que cuando el pueblo está enojado y cuando se juntan los extremos pueden aparecer este tipo de emergentes. Cuando digo cuando se juntan los extremos es cuando el rico y el pobre votan al mismo, es una demostración de que hay una sensación de angustia y enojo trasladada en el voto popular. Esto podemos dar como ejemplo en su momento de Narváez con Ali Calicate o algunas manifestaciones que han tenido que ver con esto. Lamentablemente esto se da en un proceso de elección, de renovación del presidente, con lo cual la situación es un poco más compleja, pero también es cierto que ha quedado un escenario de competencia para los tres candidatos, que si uno da a elegir, que si no hubiera nacido ese emergente enojado de Milei, quizá la situación del oficialismo hubiera sido mucho más compleja, ¿no? Porque no es lo mismo remontar un empate técnico que remontar una diferencia mucho más amplia, ¿no? Y bueno, Bahía Blanca no resultó ajena a ese tipo de situaciones. Los porcentajes de corte en Bahía y en el país generalmente son bajos, y eso se traduce en la aparición del mismo emergente Milei con un candidato que hasta hace 2 meses no tenía ni siquiera vocación de ser, que aparezca como competitivo, que es la figura de Oscar Lieberman, ¿no? Pero bueno, veremos. Y mencionando lo de Bahía, fuiste parte de un peronismo ejecutivo en el municipio. ¿Adherís a esta teoría de que Bahía Blanca es refractaria al justicialismo y que es una tierra fértil o adepta para declaraciones más en el espectro político de centro-derecha? No porque primero que Bahía gobernó del 2003 al 2015. Es decir, Bahía ganó elecciones. Yo creo que lo que sí sucedió es que quizás primero que en el 2015 no había candidato, había 3 candidatos, en donde si bien creo que fue Marcelo, pierde por Héctor por una diferencia importante. También no hay que dejar de lado es que en ese momento el peronismo fue dividido con el masismo con otro candidato, o sea, en ese momento Frente Renovador, que primero fue Damaso y después fue Hernán Becara, que sacó un porcentaje, que ese 9-10%, cuando vos estás muy cerca, siempre es muy importante. Ahora, no creo, yo creo que lo que sí creo es que el vecino de Bahía Blanca se cansó un poquito de las internas nuestras también. Entonces, eso no te daba ninguna garantía. Apareció un emergente como Gay, que era una persona conocida, buena imagen, y bueno, y está gobernando, y ahora es un poquito más complejo. También es cierto que en ese cansancio general y de posibilidad de cambio hay una fuerte sensación del bahiense de que la comuna está parada, que la ciudad está quieta, que no avanza, que las cosas que estaban hechas bien hoy funcionan mal, el tránsito, algunas cuestiones relacionadas con el crecimiento. Y bueno, después aparecen emergentes
como la figura, creo yo, de Federico, más allá de las internas y más allá del resultado de la elección, que en donde el vecino ve una posibilidad de alguien que tenga mucha gestión. El peronismo siempre es más de gestión que los otros candidatos. Yo creo que el resultado de la comuna termina siendo muy malo, principalmente por los últimos 4 años. O sea, uno podría hacer un análisis de cómo venía hasta hace 4 o 5 años, que fueron los primeros, sí. Y estos últimos 3 fueron muy malos. Para mí, es mi visión. ¿Desde la comuna te referís a sí, por el cambio? Sí, de la comuna muy dejada a la ciudad, muy librada a la decisión de los propios vecinos en cuanto a la situación de control y algunas cuestiones que la verdad que está haciendo mella. A ver, en los sectores barriales, muy poca participación de las delegaciones. Veo un tema bastante complejo, solucionable siempre, ¿no? Pero complejo. El peronismo acá en Bahía Blanca saca un 32% en categoría de intendente, pero con 3 candidatos, y vos fuiste parte de Sebastián Mas. ¿Han tenido ya charlas, reuniones con la candidatura de Federico Susbieres? Tuvimos una charla con Federico, sí, en estos días. Por supuesto que ratifico lo que dijimos antes de las elecciones, de que la interna nuestra iba a ser una interna mucho más sana, teniendo en cuenta que nosotros teníamos referentes iguales, tanto legisladores, gobernador y presidente, y entonces iba a ser una interna mucho más sana, salvo algunas cuestiones poquitas, muy puntuales, que tienen que ver con diferencias en algunas cuestiones de los candidatos. Lo que si vos me preguntás si el traslado es automático, no creo, no lo sé. Se ha demostrado que un candidato sin estructura hoy te saca 30%. Por eso digo, pero no lo sé, porque tampoco sabemos, porque a mí me divierte mucho, o sea, si bien me pueden no gustar los resultados, sí, me moviliza en creer en el sistema democrático. Es decir, esto de que les gusta mucho a Juntos por el Cambio o al PRO, o decir que el voto es por un choripán o por un llevarlo de las narices, entonces queda demostrado con este tipo de elecciones que el pueblo vota a quien tenga ganas y a quien quiera. Entonces, el electorado hoy demostró su enojo y su angustia. ¿Hay que enojarse con el electorado? No, hay que preguntarse por qué razón no nos votan a nosotros o por qué no le da un voto de confianza al gobierno. Después podemos analizar. Respecto al gobierno, hay mucho análisis también, más allá de la pandemia, más allá de la peor sequía de los últimos 100 años, la guerra con Ucrania. Es muy difícil no hablar para atrás para saber de dónde arrancamos. Se arrancó con un país endeudado, con un nivel de desempleo muy alto. Y bueno, y hoy se observan puntos muy positivos en el país, pero bueno, el principal y el más grave, que es paliar la inflación y que a un sector muy amplio de la comunidad no se sienta excluido o no esté excluido, es complejo. Entonces, eso es un poco lo que Sergio hoy está intentando hacer a través de la medida que lleva adelante. Y antes de hablarte de las medidas, me permito con lo que mencionabas, me hiciste recordar un poco de la interna que viene Juntos por el Cambio. No se habló tanto de la pesada herencia. Yo creo que en esta campaña, y de hecho lo hice un poco crítico, diciendo se está hablando mucho de el pasado. En una elección se busca proyectar futuro. O sea, a veces siento como que el peronismo, o en esta campaña puntual, se ha puesto a explicar demasiado todo lo que se ha sucedido, porque un gobierno vos necesitas tener suerte y fortuna. No hemos tenido con la pandemia, la guerra. Que lo de la guerra en Ucrania yo te lo tomo, porque si vos hubieses hecho el gasoducto hace 5 años atrás, la guerra de Ucrania te hubiese agarrado vos en otra posición. Sería vos vendiéndole al mundo y vos poniendo el precio que vos querías. Por eso te digo, es una desgracia, Macri, pero es porque Macri es un personaje es un cínico, es un personaje totalmente negativo para el país y para la política. O sea, de hecho, a la postre, solamente con ver los resultados y su reacción el día de la misma elección, donde ya hablaba de Milei como si fuera el primer mileísta, entregando a su propio candidato, ya te habla de Macri. Pero ¿qué digo?
en ese escenario, lo que nosotros decíamos siempre es que el problema que tiene Juntos por el Cambio hoy, que se quedó sin discurso, porque es acabar con el leitmotiv era acabar con el kirchnerismo. Ese era su mote de campaña, dirigido en general hacia alguien que sí existe pero que no existe, alguien que está y no está, y bueno, y evidentemente se han quedado sin discurso, y ahora les cuesta retomar un discurso que no sea ese discurso, que ponerse a la derecha, más a la derecha que Burri, que Milei, prácticamente imposible. Medio difícil la tarea. Sí, muy complejo. Pero también lo que es complejo es esta elección que quedan ya menos de 2 meses, las medidas económicas concerniente a lo que fue ese lunes post elecciones, donde el mercado un poco se sorprendió de la elección, de la disparada de los dólares y demás, y vemos que va a haber una inflación de 2 dígitos, cuando se pensaba llegar con 3, me acuerdo, con la cifra de 3 adelante. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se tomaron en esto puntualmente, que a vos que recuerdo fueron varias, pero crees que alcanza? Mira, yo creo que se tomaron medidas que tienen que ver con paliar inicialmente lo que venimos teniendo, no desde ahora de la devaluación del lunes pospaso, sino de lo que viene pasando. O sea, los refuerzos económicos ya los viene realizando. Ahora, yo creo que el esfuerzo también me da la sensación, si todos los argentinos hacemos un gran esfuerzo a través del Estado, bueno, también sería ideal que los que pueden hacer un esfuerzo son aquellos que ganaron mucho dinero también. Es decir, vos pensás que el productor de alimentos, el que vende alimentos, nunca dejó de ganar dinero desde el 2019 a la fecha, y ahora están bataleando por si pagan o no el bono, o pretexto de alguna cuestión, y la verdad que la inflación al empresario en realidad no es sí es un perjuicio relacionado con la incertidumbre, pero traslada y a otra cosa. El que más la sufre es el que cobra el sueldo. Cobran al día y pagan el 90. Por eso te digo, el que más la sufre es el que cobra. Entonces, este tipo de medidas relacionadas con tener una estabilidad de acá a octubre, estabilidad que en definitiva le sirve a todas las fuerzas políticas, porque la estabilidad le permite a uno abocarse a una campaña de propuestas y no una campaña de subirse a la desgracia. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Nosotros apuntamos a recuperar, a que el electorado confíe. Para esto es una evangelización casa por casa. Es decir, vos no podés enojarte con el electorado, no podés enojarte con el que votó, y vos decís, bueno, está bien, estás enojado, perfecto, pero vos decís, el PAMI no funciona bien. Bueno, pero si no tuvieras PAMI no podrías directamente pagarlo. La obra social, algunas cosas no te cubre. Bueno, saca cuenta qué es lo que te cubre y cuánto te responde. Los sindicatos no me ayudan. Bueno, mirá, si no te tuvieran los sindicatos, entonces sería peor. La universidad pública te permite a otros estar mucho mejor. Bueno, si no la tuvieran, no la tendría. Porque aparte no hay ninguna explicación concreta de todas las medidas. Ahora, yo creo que el fenómeno Milei, o Milei como político, que ahora es como la teoría de Baglini, ¿no? Ya no, esto es segunda generación. Bueno, ya empieza con la retranca. Pero lo que digo es, lo que sí siento, y que es complejo, es que cuanto más le pegue la política, peor es. Tal cual. O sea, el que tiene que darse cuenta es el propio electorado. Y va a ser entre ellos, hay un manejo de redes que es diferente, que nosotros hoy protestamos, que no hay territorialidad en la política. Bueno, es lo que se viene. Oigan, es un peronismo que no camina a la calle. Acá en Bahía Blanca se camina. A ver, nosotros han venido los candidatos, caminaron por el centro bahiense, sí, lo de Milei. Nosotros hicimos obviamente no se plasmó en el resultado. Igualmente, en eso yo creo que no se puede negar ninguno de los candidatos. O sea, yo en el caso de Sebastián lo vi porque lo ayudé y lo tratamos. Él tenía ganas de ser, es una primera experiencia, es una experiencia importante. Es importante crear líderes jóvenes para lo que viene y que aparezcan y que tengan vocación de participación. Pero tampoco puedo negarle a Federico ser un tipo que camina. Después podemos discutir algunas cuestiones relacionadas con la forma o no de generar política, pero se ha caminado. Hay una presencia, de hecho,
está plasmado en los circuitos electorales. Lo que pasa es que yo digo que, muchachos, no nos enojemos con Milei, agradezcámosle. Sin Milei estábamos fuera de todo. Pero es la realidad. ¿Dónde se iba a ir ese voto enojado? Al menos el de agosto. No, agradecer que estuvieron las PASO, que te dio un tiempo de alarma. Pero agradecer que estamos empatados. Porque esa angustia está reflejada en el voto. Insisto, después son discursos que ya es como que es muy difícil charlarlo. Yo creo que hay un sector importante que se siente excluido y que no le interesa que haya un sector que esté incluido. O sea, no le interesa. Hay un sector que no vive de las cuestiones del Estado porque trabaja afuera, con OFE o lo que fuera, que no le interesa. Y después están los ricos que bueno, ya tienen un pensamiento, el rico y el New Rich también, el nuevo rico, digo, porque es como que... ¿Quién sería New Rich? No, que les ha ido bien en todo este tiempo. Yo lo que pasa es que, a ver, uno a veces trata de ser, en estos casos he tratado de ser un poquito más calmo en cuanto a las discusiones. Lo que digo es, yo he escuchado mucho, en el 2015 se discutía el no pago de ganancias, pero del 2003 al 2015 hubo mucha gente que creció mucho exponencialmente económicamente. Ahora, yo escuchaba en ese momento amigos, gente conocida que les había mucho bien, que eso era mérito de su propio trabajo. Ahora que vienen a mal es culpa del gobierno porque no le... Entonces digo, pongámonos de acuerdo. Cuando el ambiente que te da el gobierno es un ambiente amigable y a vos te va bien, es toda tuya. Es toda tuya, ahora cuando te va mal es toda del otro. Entonces eso es un poco también. Pero no está pasando en Argentina, está pasando en el mundo. Yo creo que estas medidas son importantes para paliar y dar estabilidad emocional. Ahora, vos me preguntás, si un jubilado que le aumentan 27 y la jubilación mínima va a ser 127 lucas, le mejora el PAMI, le da un refuerzo, yo va a estar contento. Pero ese estar contento es nominalmente ponerlo en el lugar que le corresponde, con la falencia que ya tiene las jubilaciones. Pero de ahí a que vos pienses que él te va a votar, no creo que sea la búsqueda. Yo creo que la estabilidad es para que alguien pueda mirar más tranquilo lo que viene. Hay muchas argentinas que son productivas, vaca muerta, gasoducto, litio, el mejoramiento del empleo, el crecimiento genuino del laburo, registrado. Ahora, para vos mirar eso tenés que estar tranquilo. Ahora, si vos vas a comprar un kilo de queso cremoso y te sale 4 lucas y media, no lo podés pagar, y ese día vas a estar angustiado. Metete litio. Claro, entonces vos decís, o por ejemplo vas a la carnicería y ves que el vacío se fue a 3.600. Ahora, se fue a 3.600. El vacío también, la grande supermercado la tiene en 2.300, 1.400. Ahora, ¿yo qué le puedo decir al tipo que lo ponga? Lo que pasa es que también el otro día yo escuchaba a alguien, en algunos lugares del mundo, donde la situación es mucho más compleja, la gente deja de comprar también. O sea, se castiga un poco al tipo que es un zarpado no yéndole a comprar. Acá, viste, un poquito más complejos. Sí, pero no estaba mal, o sea, que uno no quiera perder sus... Yo recuerdo el Mundial del 98 en Francia, como venía el boom turístico, se habían aumentado el pasaje de tren, hicieron una huelga a Chirac en esa época, claro. Pero y acá no lo ves, pero bueno, ¿qué vas a vivir haciendo castigar? Venimos con 15 años de inflación, pero bueno, más allá, ¿crees que hay un escenario para remontar y que estamos en un empate técnico tanto en Bahía Blanca como a nivel nacional? Yo creo que esto es una elección a diferencia de gobernador e intendente, ¿no? Pero digamos, vamos a empezar de arriba hacia abajo. La del presidente es fundamental ingresar en el balotaje para una competencia directa con alguno de los otros dos candidatos. Y bueno, y tratar en lo posible que este fenómeno Milei no se traduzca en primera vuelta con un porcentaje superior al 10%, con más de 40%, o un porcentaje superior al 45%. Pareciera ser que no es la tendencia eso. No el de 45, pero el de 40, 41 puede ser, no sé si con más de 10, y con más de 10 puntos también podría ser. Pero bueno, supongamos que no se dé, que entremos al balotaje. Yo creo que si nosotros logramos entrar al balotaje, en el momento de la definición, ya si se entra al balotaje con Milei, con Juntos por el Cambio afuera, hay otros sectores importantes del radicalismo, de la verdadera esencia que tiene, que es muy difícil militar a un tipo como Milei. O sea, ya el radicalismo es muy difícil militar a alguien del PRO, pero bueno, supongamos que
que podría ser, pero mucho menos militar un tipo como Milei, el sector de Schiaretti, el sector de Larreta, bueno, eso como primera instancia. Después, digamos... Ahí tenés 4 puntos de Schiaretti que no van a jugar porque esos 4 puntos son de lo que bueno, diputados de Córdoba que le interesa. Por eso te digo que es complejo, pero no es tan difícil. Ahora, por supuesto que retener la provincia, y yo creo que hay muchas posibilidades de ganar la intendencia. Me parece que no hay dudas, pero esto lo digo en general. Objetivamente, cuando vos mirás los candidatos, los únicos candidatos que realizaron propuestas de una mejor Bahía fueron los candidatos del peronismo, de Unión por la Patria. Tanto Federico ni hablar, con mayor, ya se viene preparando, lo intentó en 2019, con una preparación mucho más profunda, mucho más amplia, y después Sebastián, más con propuestas claras de lo que quería hacer, mayor cantidad de laburo en el Consejo. Bueno, algunas se tomaron, achicar el estacionamiento medido, viste que Andrés tiraba esas propuestas rápidas y algunas se tomaron por suerte. Y después, bueno, hasta el chico no lo conozco, pero de Nievas, que bueno, tenía con sus recursos, a ver, después también las mejores o peores campañas tienen que ver con los recursos, ¿no? Está claro. Pero le metió ingenio. Pues le metió ingenio. Entonces voy a decir, pero bueno, pero tiró algunas propuestas interesantes para tomar. Se puso a disposición para trabajar. Es decir, yo creo que en ese sentido hay un buen candidato. Y después quedó muy pareja la elección de Cambiemos. Entonces siempre es muy difícil. A ver, vos tenés por eso digo, ¿está buena la elección del peronismo? Sí, porque hay consolidado un ganador. Entonces, no tener, las internas generalmente las notas son complejas, bueno, estas no fueron así. Pero en Cambiemos, viste, 800 votos. Y vos decís, el que no votó a Andrés, o el que no quería votar a Moirano, lo votó a Andrés. Y ahora, ¿cómo lo convence para votarlo a Moirano? Es muy difícil, porque aparte está muy parejo. Claro. Arranca, igual que Patricia Bullrich, arrancan de 17, 18 puntos. Hay que llegar a 30 y pico. De hecho, yo no le creo las encuestas, pero se viera esa situación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cualquiera de los efectos, yo, al que está escuchando, que tiene la oportunidad de escuchar, y que obviamente lo que le pido es que le otorgue nuevamente ese voto de confianza para estar tan angustiado, porque la mirada de un gobierno peronista de centro, más de izquierda, más progre, más lo que fuera, siempre es una mirada mucho más inclusiva que la de la derecha, siempre, pero por definición. Entonces uno trata en lo posible de decir, bueno, mirá, vamos por acá. Está difícil, está difícil. Los jóvenes sobre todo están muy difíciles, los chicos están muy enojados. Fabián, gracias. Nosotros nos vamos al informativo de 11 de la mañana para ingresar ya